Bueno, hoy me encuentro aquí en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Vine a visitar el Centro Cultural, precisamente a la exposición Memorial 68, el cual nos presenta los sucesos del 2 de octubre de 1968. Al principio la exposición nos presenta el contexto global de lo que sucedía en aquella época. Como por ejemplo la Revolución Cubana, el asesinato de Kennedy, y dentro de los movimientos estudiantiles también movimientos en Brasil, en Francia, Argentina, también en República Checa. También nos presentan antecedentes a este día, como en agosto se hace un meeting en el Zócalo exigiendo que el presidente Díaz Ordaz haga su informe de gobierno el 1 de septiembre en el Palacio Nacional, una asamblea pública. De igual forma, días después se lleva a cabo la Marcha del Silencio, el cual, después de que los soldados en el meeting anterior replegaron de forma algo violenta a los manifestantes o a los estudiantes, se va a cabo la Marcha del Silencio, en la cual miles de jóvenes marcharon por toda Reforma en total silencio, exigiendo que se cumpliera el pliego petitorio. Días después, el 2 de octubre, sucede pues el meeting en la Plaza de las Tres Culturas, aquí en Tlatelolco, en el cual pues el gobierno ahora sí entra de forma más agresiva y pues hace sucesos violentos para replegar a los manifestantes. Tristemente, al día siguiente los medios de comunicación presentan esta noticia como si los estudiantes hubieran tenido la culpa. El encabezado decía: terroristas extranjeros, en el cual explicaban que dentro del meeting, cuando llegó el ejército, estos terroristas junto con estudiantes habían atacado de forma violenta al ejército, lo cual ocasionó que pues, el ejército reaccionara de esa forma y asesinara pues, a los estudiantes que había ahí. En sí la exposición es bastante compleja, expone de una forma bastante buena lo que pasaba en el mundo en aquel entonces y lo que pasaba en México, para después que podamos entender los sucesos de lo que pasó. Y o sea, no es que sea algo bueno o malo, depende mucho del punto de vista de cada quien y desde donde lo veamos, porque si lo vemos desde el ámbito internacional, ok, sí fue algo complicado porque al mismo tiempo se estaban llevando a cabo las Olimpiadas, entonces qué bueno que los reprimió de cierta forma, pero qué mal que lo hizo de forma violenta. Pero si lo vemos desde el lado político mexicano, estuvo bien porque la población ya veía al gobierno como con falta de autoritarismo, ya veía un gobierno frágil, entonces de cierta forma el gobierno con eso reafirmó su postura. Entonces, desde el punto de vista político mexicano se ve bien. Desde el punto de vista estudiantil ahora, o ciudadano, pues a nadie le gusta que lo repriman, o como que repriman a la gente que está expresando y alzando su voz, exigiendo algo. Pero pues ahora sí que es desde el punto de vista de cada quien. Y pues la exposición, repito, es bastante buena y está bien que el gobierno organice este tipo de cosas, ya que pues la gente del pueblo mexicano para que se informe, o sea, para que conozca su historia, para que conozca lo que pasó y tenga tenga una opinión crítica de lo que pasó y no solo vaya, levante la voz y sea borrego, para que no se deje influenciar tan fácil como lo era antes. Entonces, por esa parte me parece bastante interesante, además de que pues para tener tantos años los edificios de aquí de Tlatelolco los han conservado bastante bien, tipo la catedral, la plaza, que están bastante bien conservados. En sí, pues me agradó mucho visitar esta exposición, pareció muy interesante y pues gracias a ella entendí un poco más
sobre el tema, ya que pues fue un suceso que ocurrió 30 años antes de que yo naciera, entonces me ayuda a entender mejor lo que pasó. Entonces eso está bastante bien, pues eso es todo.